Hace mucho tiempo fuimos a acampar a un lugar en Querétaro. Esa ubicación no estaba destinada precisamente para esa actividad, pero el papá de uno de mis compañeros de universidad, que había tenido muy buenos proyectos en el negocio de la construcción, nos prestó provisionalmente ese terreno que tenían destinado para construir un pequeño fraccionamiento, pero que, por distintos motivos, no habían podido comenzar hasta ese momento. Éramos 12 los invitados. Sin embargo, mi amigo Ramón y yo no habíamos podido partir junto con todos los demás y llegaríamos muchas horas más tarde aquel sábado. Básicamente solo a pasar la velada y los festejos de la noche con los demás. Llegamos justo antes de que oscureciera totalmente. A la entrada del terreno había una especie de caseta rodante que servía como oficina y caseta de vigilancia. Sin embargo, José Luis, mi amigo, ya nos había advertido que nosotros debíamos abrir la reja y volverla a cerrar. Ramón se bajó a abrir la reja y pronto lo vi dar un salto extrañado y hacer un movimiento con la mano, como saludando a alguien adentro de aquella pequeña cabina rodante. Entré. Ramón cerró la reja y después volvió a subir al auto y avanzamos hasta el fondo del terreno, donde estaban instalados todos mis amigos. Ahí hay una señora. Debe ser una vigilante, pero me sacó un susto, no la había visto, dijo Ramón cuando volvió a subir al automóvil. La verdad es que cuando yo avancé sí alcancé a ver por el rabillo del ojo a una persona sentada ahí, pero no le di gran importancia. Ya estando con mis amigos, la verdad es que aquello se nos olvidó por completo. Pero después de algunos tragos, Ramón, Valeria y yo decidimos ir a aquellos baños de la entrada. Cuando llegamos, Valeria dio un pequeño grito. Por la ventana había visto a aquella mujer ahí sentada en una silla, viéndola. Le dijo buenas noches y nos señaló para avisarnos que ahí había alguien. Cuando Ramón y yo entramos al baño, aquella mujer estaba ahí, pero parecía no estar haciendo nada, solamente viéndonos. Estaba usando una especie de uniforme, por lo que la idea de que fuera una vigilante se reforzó en nosotros. Al regresar con los demás, Valeria le dijo a José Luis que se había sentido como tonta por haberse asustado con la vigilante. José Luis le preguntó a qué se refería. Valeria y nosotros le dijimos sobre la mujer que estaba en la cabina de vigilancia, y mi amigo puso una cara de muchísimo desconcierto. Estamos completamente solos. Ahí no hay nadie, los vigilantes no vinieron este fin de semana, por eso mi papá nos prestó el terreno. Nos dijo José Luis, pero como le aseguramos que allí había alguien, todos, con linternas, volvimos hasta esa pequeña cabina rodante para buscar a aquella persona. Lo cierto es que ahí ya no había nadie. Nosotros quisimos creer que nos estaban tratando de asustar e insistimos en que habíamos visto a la mujer, pero José Luis se lo tomó muy en serio y empezó a buscar por todo el terreno. No encontramos a ninguna persona por ningún lado. Mi amigo decidió no hablarle a su papá para comentarle o preguntarle nada, por temor a que no sacara de ahí en ese momento, pero creo que nadie quiso volver a esos baños esa noche. Nadie más vio a aquella mujer, y supongo que eso estuvo bien porque la noche se hubiera arruinado si aquel fantasma se hubiera presentado ante todos. Amigos, qué bueno que están con nosotros una semana más en otro episodio de Historias de Terror, aquí en Gritos en la Noche. En esta ocasión tenemos un par de historias sobre un tema que nos habían pedido mucho y que por fin logramos reunir. Historias de campamentos.
Así que sin más por el momento los dejo con nuestro segundo relato, no sin antes recordarles que por favor se suscriban, nos dejen su pulgar arriba y recuerden comentarnos qué les pareció este episodio. Bien, espero que tengan todas sus luces apagadas, que tengan a la mano una taza de café o cualquier bebida y que estén acompañados de sus seres queridos para seguir disfrutando estos relatos de miedo. Probablemente fue la sugestión. Eso es lo que nos dicen todos. Pero lo cierto es que es sumamente extraño que 5 personas distintas hubiéramos percibido lo mismo, en caso de que fuera un simple invento de nuestra imaginación. Mis amigos y yo organizamos una pequeña salida a acampar. Para ser justos, solo un par de nosotros había hecho eso alguna vez en su vida, así que parecía una buena idea poder tener esa experiencia ahora que salíamos de la universidad. Consultamos varias opciones para hacerlo y a recomendación de un profesor mío, terminamos yendo a Jalcomulco, Veracruz, a un lugar cercano a la Poza Azul. Cuando llegamos a aquel lugar, queríamos estar en un rincón lo más privado posible, así que pusimos nuestras 3 casas de campaña en una orilla del terreno, prácticamente una esquina, haciendo un semicírculo con vista hacia la vegetación. Pasaríamos en realidad 3 noches ahí, haciendo un sinfín de actividades de ecoturismo que hay disponible por la zona, viviendo nuestro sueño de ser aventureros y realizar más actividad física de la que normalmente hacemos. La primera de aquellas noches, todo estuvo muy bien. Era la noche del viernes y había bastantes campistas en la zona y terminamos compartiendo pláticas, cervezas y comida con algunos de ellos, hasta que el sueño nos hizo ir a acostarnos. La segunda noche, después de haber hecho rafting por el río La Antigua, terminamos bastante cansados. No quisimos tomar más alcohol en realidad, al menos no en cantidades grandes como la noche anterior. Un par de nosotros únicamente bebimos una cerveza mientras comíamos un poco de carne asada alrededor de una fogata junto con otros campistas. Por supuesto, las historias de terror no tardaron en llegar. Fantasmas, nahuales, brujas fueron los protagonistas de aquella amena velada en la que todos narrábamos los cuentos y leyendas que habíamos escuchado alguna vez. Fue un rato muy agradable. Pero entonces, uno de los cuidadores del área se acercó con nosotros y, tras enterarse de lo que hacíamos, nos comenzó a narrar una historia que yo ahora la recuerdo como algo que no me afecta o que no me produce ninguna sensación, pero por alguna razón, tal vez por la forma en que aquel señor contaba todo eso, nos erizó los vellos del cuerpo. Según recuerdo, la historia era algo así. En esa selva veracruzana, Mauricio e Ignacio habían salido una tarde a emborracharse entre los árboles. Eran casi unos niños, así que tenían que escaparse e internarse en la maleza para perderse de los adultos y probar aquel alcohol que tanto les había llamado la atención, viendo que sus padres, tíos y abuelos lo consumían en grandes cantidades en cada festividad. Sin ser demasiado orientados, caminaron bastante, poniéndose en riesgo de perderse, pero confiados en que aun si desconocían el área, siguiendo el caudal del río podrían volver a su pueblo. Encontraron pronto un claro junto al agua y se sentaron a beber el aguardiente a tragos de aquella botellita de vidrio transparente. Y aunque el sabor les desagradó bastante, poco a poco
y sin darse cuenta, terminaron completamente ebrios, lo cual para unos jovencitos de 14 años, en realidad, no requirió de mucho alcohol. Habían salido de sus casas cerca de la 1 de la tarde, pero ahora, mareados y completamente desorientados, notaban cómo la luz se había ido casi por completo, y un cielo naranja y morado los cubría. Debían regresar a casa. Estaba por anochecer. Tal vez se habían quedado dormidos sin darse cuenta. No era posible que el tiempo hubiera pasado de otra forma. Comenzaron a dar pasos tambaleantes justo por la orilla del agua, y aunque intentaban moverse con velocidad, el estado inconveniente en el que se encontraban no se los permitía. Pronto decidieron tomar un descanso y sentarse nuevamente. Era mejor que intentaran recuperarse un poco. Después de todo, sería mejor el regaño por llegar de noche a sus casas que terminar lesionados en aquel prado alejados de todos. Ahí, sentados nuevamente a la orilla del río, comenzaron a beber agua de aquel mismo cuerpo de agua con sus propias manos, intentando reducir así los efectos que el alcohol había provocado en ellos. Entre tambaleos, pronto empezaron a escuchar ruidos. Era el crujir de las ramas y hierbas, como el ruido mismo que hace alguien caminando por aquellas veredas. Ignacio comenzó a gritar. Pensó que era mejor que alguien los encontrara y los sacara de ahí antes de que cayera por completo la noche. Mauricio ni siquiera podía mover la boca correctamente. De pronto, aquellos pasos se acercaron y de entre la hierba, frente a ellos, justo al otro lado del río, vieron salir a un hombre. Un hombre flaco y alto, con un pantalón y una camisa blancos como de lino. Se veía extraño. De algún modo, sus proporciones no eran normales y sus rasgos faciales eran peculiares. Una enorme nariz curva y unas orejas casi puntiagudas sobresalían tremendamente de su alargadísimo rostro, que terminaba en una barba de candado. Aquel hombre se sentó frente a ellos y los observó un poco. ¿Qué hacen aquí? Les preguntó aquel hombre, que extrañamente les habló con una voz de mujer. Mauricio hizo unos sonidos que denotaban extrañamiento, pero Ignacio, que estaba más sobrio, se talló los ojos intentando verificar que aquel ser enfrente de ellos era un hombre y no una mujer. Quizás se había confundido. Pero tras una segunda mirada lo comprobó. Era un hombre. Mire, queremos salir de aquí. No sé si podamos acompañarlo, señor. Y la verdad es que también necesitaría que me ayude con mi amigo, dijo Ignacio. Aquel hombre entonces se puso de pie calmadamente, inclinó un poco su cabeza y entonces les respondió. Oh, pero ustedes no van a salir de aquí. Y entre risas macabras, aquella criatura dio unos pasos para meterse al agua. Su gran altura hacía que el agua solamente le llegara al pecho, y aún con la fuerte corriente parecía no inmutarse en su camino, que se dirigía hacia donde estaban Ignacio y Mauricio. Los ojos de aquel ser se tornaron amarillos.
Aquellos dos jóvenes no supieron ni siquiera qué pasó. Tal vez fue la adrenalina o tal vez toda el agua que habían bebido, pero su borrachera pareció extinguirse en ese momento y comenzaron a correr. Corrieron tropezándose con ramas y plantas y sin saber cómo ni cuánto corrieron, al final pudieron volver a su pueblo. Ambos tocaron a las puertas de sus casas, casi contiguas. Estaban desesperados. A ambos, una tunda los esperaba. Ambos jóvenes, después de ese encuentro, cayeron enfermos un par de días. Pero Mauricio, quien había bebido más, tuvo la peor de las suertes. No vivió muchos años más. Desarrolló diabetes a partir de aquello y 8 años después falleció al rehusarse a seguir cuidados de alimentación y salud. Ignacio no murió, pero estuvo bien unos años y después comenzó a decir que aquel hombre lo buscaba en sus sueños. Ya siendo un adulto, una madrugada, una de sus sobrinas lo vio salir de su casa, desnudo, y vio claramente cómo se internó en la vegetación, en la selva. Nunca lo volvieron a ver. Su familia lo buscó durante mucho tiempo, pero parecía no haber quedado rastro de él. Decían, sin embargo, que Ignacio aún rondaba aquellos parajes de la selva. Para los infortunados que se perdían, ahora, él, convertido en una especie de criatura, salía desde la maleza para decirle a la gente que nunca se iría de ahí. Aquel hombre cerró su historia diciéndonos que toda esa zona de la selva veracruzana estaba muy cargada de energía. Decía que la cantidad de ritos y brujerías que practicaban algunas personas en el área había atraído desde hace mucho al diablo a esas latitudes. Y él siempre estaba buscando almas para llevarse al infierno. Noté cómo Vanessa, mi amiga, se sujetaba cada vez más fuerte de mi brazo y decidí romper la tensión con un chiste que hizo reír a todos. Aquel hombre se despidió diciendo que no saliéramos solos y que no siguiéramos los ruidos de la selva. Creo que muchos de nosotros no lo tomamos en serio y le dijimos adiós dándolo por loco. Pero la realidad es que algo se rompió en el ambiente esa noche. Y por una cosa o por otra, todos decidimos que era mejor irnos a dormir en ese momento y nos retiramos a nuestras casas de campaña. Estábamos cansados y era buena idea intentar dormir. Un movimiento nos despertó de madrugada a Mario y a mí. Eran las 4:30 a.m. y Vanessa y Bianca, nuestras otras amigas, se habían metido en nuestra casa de campaña. Estaban muy nerviosas y decían que algo les había hecho despertarse. Ambas amigas dijeron que a través de la tela de la casa de campaña algo les había sobado la cabeza en varias ocasiones y había hecho que abrieran los ojos. Vanessa movió los brazos molesta, pidiendo que la dejáramos dormir, creyendo que éramos nosotros. Y entonces, al sentir que la rozaban nuevamente, ambas movieron rápidamente su mano tratando de atrapar y presionar nuestra pierna o nuestras manos, también a través de la tela de la casa de campaña. Ambas lo lograron. Lograron capturar algo, pero pronto se dieron cuenta que no éramos ni Mario ni yo. A través de la tela con sus manos sintieron una especie de huesos delgados y peludos, como las patas de un animal que se agitaron furiosas intentando zafarse.
Ambas la soltaron de inmediato y escucharon aquella cosa gruñir horriblemente y alejarse entre la vegetación. Nosotros intentamos calmarlas. Les dijimos que tal vez se trataba de Adonai, nuestro otro compañero. Así que nos levantamos y salimos con las chicas detrás de nosotros. Adonai estaba dormido, y aunque no nos parecía correcto, tuvimos que despertarlo para que ellas estuvieran convencidas de que en verdad dormía. Con los ojos aún apachurrados por el sueño, Adonai se levantó con nosotros, y los 5 nos quedamos parados afuera de las casas de campaña, contando lo sucedido y tratando de darle una explicación que pudiera tranquilizar a las chicas. Creo que fue justo en el momento en que logramos tranquilizarlas, cuando precisamente habíamos decidido volver a dormir, que unos gritos de hombres se escucharon horribles al fondo de la maleza. Se escuchaban relativamente lejos, pero no lo suficiente como para que pudiéramos despreocuparnos. Fueron tan claros que algunos de los otros campistas salieron de sus casas de campaña, y una de ellas incluso fue a llamar a los vigilantes. Ellos simplemente nos pidieron que no hiciéramos caso y que volviéramos a dormir. Pero por supuesto que era muy difícil ignorar aquello. Al final, sí volvimos a las casas de campaña, pero no pudimos dormir nuevamente hasta que los primeros rayos de luz se asomaron en el horizonte. Había sido una noche extraña, pero no volveríamos a pasar por eso. Mis amigas nos pidieron que moviéramos las casas de campaña, y así lo hicimos. Las colocamos ahora en el centro del terreno. Pero esa noche de domingo a lunes, fuimos, a excepción de los vigilantes, las únicas personas que dormimos ahí. Aunque bueno, dormir es probablemente lo que menos pudimos hacer. La verdad nos sorprendió quedarnos solos. Claro, siendo la noche de domingo a lunes, es en realidad muy poco concurrida, pero según habíamos entendido, algunas personas estarían ahí hasta el lunes con nosotros. La verdad es que creo que fueron los gritos de la noche anterior los que los hicieron irse. Algunos por temor a lo paranormal, pero otros tantos por temor a que se tratara de algo humano, tal vez algo criminal, lo que estuviera haciendo gritar a esa persona. Era completamente entendible, pero nosotros nos fiamos de que los guardias nos dijeron que ahí no había ningún peligro. Y claro, con ingenuidad, decidimos quedarnos. Probablemente hoy, siendo 10 años más adulto, no lo hubiera hecho jamás. Aprovechamos ese día para caminar al cañón de la Mariposa y después montar a caballo un poco. Al final del día, la verdad es que el cansancio y el aburrimiento nos hizo arrepentirnos de habernos quedado, pero ya no había otra opción. Debíamos pasar la noche ahí y partiríamos por la mañana. Esta vez, quitamos una casa de campaña y nos acomodamos únicamente en 2, ubicando a Adonai con nuestras amigas para hacerlas sentir un poco más tranquilas. Pero a pesar del agotamiento, creo que ni ellas ni nosotros queríamos acostarnos. Probablemente estar en grupo parecía más seguro y sobrecogedor, y permanecimos los 5 hasta altas horas de la noche platicando en aquella pequeña fogata que volvimos a encender. Tras varias horas, habíamos decidido retirarnos a dormir cuando aquellos gritos se escucharon de nuevo. Sí, la verdad es que esta vez parecían escucharse más lejanos, pero no dejaban de ser perturbadores. Decidimos, en plena conciencia, no hacerles caso. Incluso lo dijimos en voz alta, y preferimos entonces sí retirarnos a nuestras casas de campaña y no salir a menos que fuera necesario.
Pero antes de poder irnos a dormir, un ruido nuevo nos volvió a helar la sangre. Era un llanto de bebé. Si bien por sí mismo eso ya resultaba extraño, lo era aún más porque este sonido no se escuchaba lejos. De hecho, parecía provenir de la zona de vegetación aledaña al punto en donde habíamos estado durmiendo las noches anteriores. Debimos ignorarlo, supongo, pero escuchar a un bebé siempre te deja con la duda de que en realidad pudiera ser un pequeñito que alguien hubiera ido a abandonar ahí. Después de todo, era una noche solitaria y quizás alguien había aprovechado para dejar ahí a su hijo. Bianca entonces caminó hacia allá, y no la culpo. Todos teníamos la duda de que en verdad pudiera tratarse de un bebé. Lo único que pudimos hacer los demás fue ir con ella. Al llegar a esa zona de vegetación, aquel ruido se detuvo. Buscamos entre los arbustos y hierbas que había en ese lugar, pero no pudimos encontrar nada. Pronto escuchamos el sonido de hojas y nuevamente aquel llanto de bebé como si se encontrara detrás de un árbol que estaba unos 5 metros adelante. Era un árbol muy grande, con un tronco muy grueso. La verdad, todo era muy extraño y Vanessa, Mario y yo no queríamos ir a buscar a aquel niño, pero Bianca y Adonai insistieron. A regañadientes, fuimos todos hacia allá, pero lo que vimos ahí... Las hojas sonaban como si algo se estuviera moviendo y por un momento yo llegué a creer que en verdad encontraríamos a un desafortunado pequeñito ahí, recostado, agitándose por el frío de la noche. Pero al rodear aquel tronco, lo que nos encontramos es probablemente la cosa más inexplicable que alguna vez presenciaré. Detrás de aquel árbol estaba una cabra negra, de cuernos blancos, pequeña, como si fuera a un joven. Bianca, confundida, en ese momento hizo una pregunta al aire. Preguntó por el bebé y es que tenía que estar ahí. Pero no pudimos dar ni siquiera un paso más para buscarlo. Cuando nuevamente aquella cabrita lloró, pero no lloró como un animal, lo hizo como un bebé. Sin embargo, al hacerlo ese llanto tomó un tinte extraño y comenzó a asemejar una especie de risa anormal. Ahí se acabó nuestro campamento. Los 5 empezamos a correr directo no a nuestras casas de campaña, sino al auto, donde terminamos pasando la noche entera hasta que la luz del día nos permitió ir a recogerlo todo. Recuerdo el viaje de regreso, totalmente impactados, casi en estado de shock, pero alegres de salir de ahí. El lugar exacto lo recuerdo bien, pero prefiero no decirlo. Tal vez ni siquiera sea común ese tipo de cosas ahí, pero a nosotros nos tocó la mala suerte de vivirlo. Y bueno, francamente no me gustaría poner en riesgo a ningún curioso que quiera ir a pasar la noche esperando encontrar algo diabólico.